¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en un periodo que es, de verdad, la piedra angular de la literatura moderna, el Renacimiento literario inglés. Es una era fascinante que construyó los cimientos de casi todo lo que leemos y vemos hoy en día. Y acá viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué es casi imposible entender el teatro, la poesía moderna, sin conocer bien este periodo? Es esa sensación que seguro muchos hemos tenido. Admiramos a gigantes como Shakespeare, claro, pero ¿entendemos de verdad el mundo que los formó? Se siente como que nos falta una pieza clave del rompecabezas, ¿cierto? Bueno, esa es la promesa para los próximos minutos. Vamos a desarmar este periodo para que quede clarísimo qué fue, quiénes fueron sus jugadores principales y, lo más importante, por qué cambió para siempre la literatura occidental. Al final, la idea es que tengamos un mapa súper claro. Así que, sin más vueltas, vamos a sumergirnos de lleno. Ok, empecemos por el principio, como debe ser. Para entender a los grandes autores, primero hay que entender el caldo de cultivo, ¿no? El mundo de ideas en el que vivían. ¿Qué fue entonces esta nueva era literaria? En esencia es esto. El Renacimiento literario inglés fue, básicamente, el momento en que los ideales humanistas se metieron de lleno en la literatura escrita en inglés. Pensemos que las grandes ideas del Renacimiento ya andaban dando vueltas por toda Europa, pero fue aquí cuando de verdad echaron raíces en la literatura de Inglaterra. Y créanme, lo cambiaron absolutamente todo. A ver, ¿qué significaba esto en la práctica? Por un lado, tenemos la influencia del humanismo. Y ojo, no era solo desempolvar textos antiguos de Grecia y Roma, no. Fue un cambio de mentalidad radical. El foco pasó de lo divino a lo humano. De repente, el centro de todo era el individuo, su potencial, sus pasiones, sus contradicciones. Y esto, claro, encendió una chispa en los escritores, que empezaron a ver el idioma inglés no solo como algo para ir al mercado, sino como una herramienta para crear verdadero arte. Y esto se ve directamente en las obras. El resultado, personajes con una complejidad psicológica mucho mayor. Ya no eran el héroe o el villano y punto. No, ahora eran seres humanos de carne y hueso, llenos de dudas, de ambiciones, de pasiones. El foco se fue a temas como el amor, el poder, los grandes motores de la vida. Y para poder contar estas historias con la profundidad que merecían, tanto el verso como la prosa tuvieron que evolucionar, volverse más sofisticados. Claro, un movimiento así de potente no surge de la nada. Necesita gente, ¿verdad? Fue impulsado por figuras de un talento, ¡guau!, fuera de serie. Y no solo en el teatro, en todas las formas literarias. Así que vamos a conocer a los arquitectos de esta revolución. Y bueno, es imposible hablar de esta época sin que nos venga a la mente un nombre, ¿no? El titán del teatro y la poesía, William Shakespeare. Para muchos, él es el Renacimiento inglés. Y la verdad es que no fue solo un producto de su tiempo, fue quizás su fuerza más arrolladora. La genialidad de Shakespeare, su verdadero truco de magia, fue agarrar las grandes preguntas del humanismo. Cosas como, ¿qué significa ser humano? ¿Cuál es nuestro lugar en el universo? Y en lugar de escribir un ensayo filosófico aburridísimo, las puso sobre un escenario. Las convirtió en la duda existencial de Hamlet, en la pasión desenfrenada de Romeo y Julieta o en la ambición destructiva de Macbeth. Eso lo cambió todo. Pero, ojo, Shakespeare no estaba solo en esto. Para nada. De hecho, un poquito antes que él y a la par estaba Christopher Marlowe, un pionero, una figura tan brillante como trágica. Y mientras el teatro explotaba con genios como ellos, la poesía no se quedaba atrás, Teníamos a sonetistas como Sir Philip Sidney, a poetas épicos como Edmund Spenser. Era todo un ecosistema creativo hirviendo de talento. Marlowe fue un innovador total en el teatro. Fue él quien realmente popularizó el verso blanco en el escenario, dándole al diálogo una flexibilidad y una potencia que no se había visto antes. ¿Y sus personajes? Pensemos en su Doctor Fausto, un tipo consumido por un deseo insaciable de poder y conocimiento. Es la encarnación perfecta de ese nuevo espíritu humanista que ponía al individuo y su ambición justo en el centro del universo. Y con esto llegamos a un punto que para mí es la clave de todo. Es una de esas ideas que, una vez que hace clic, cambia por completo cómo vemos al autor más famoso de la historia. Solemos pensar en Shakespeare como un genio que apareció de la nada, ¿no? Un milagro aislado, pero la verdad, la gran revelación,
Es esta. Shakespeare no es un autor aislado, sino el máximo representante del renacimiento literario inglés. Para entender a Shakespeare hay que entender a Marlowe, a Sidney, a todo el movimiento. Él no fue el principio, fue la culminación, la voz más potente y duradera de toda una generación. A ver, hablemos un segundo de esa innovación clave que mencionamos, el verso blanco. Técnicamente, es una forma poética que usa el pentámetro yámbico, pero sin rima. Sé que suena súper técnico, ¿verdad? Como a clase de literatura. Pero quédense con esto. Su efecto fue absolutamente revolucionario. ¿Y por qué fue tan revolucionario? Bueno, porque básicamente le quitó el corsé a la poesía en el teatro. Liberó a los dramaturgos de tener que buscar una rima para todo. Esto les permitió escribir diálogos que sonaban mucho más naturales, más como hablamos en la vida real, pero sin perder esa musicalidad, ese ritmo poético. Fue la herramienta perfecta para poder meterse de verdad en la cabeza de los personajes. Ok, todo esto está muy bien. Pero, ¿y hoy qué? ¿Por qué nos debería importar todo esto ahora? ¿Cuál es el eco de esa explosión creativa en nuestro mundo? Bueno, ese es el impacto duradero. Y es inmenso. Pensemos en 3 grandes niveles. Primero, consolidó las bases del teatro moderno. Esos personajes complejos, con sus conflictos internos que vemos hoy en series y películas, esa idea nació aquí. Segundo, expandió brutalmente el poder expresivo del inglés. Demostró que el idioma podía ser tan poético y profundo como el latino o el italiano. Y tercero, esta ola de innovación no se quedó en Inglaterra, sino que cruzó el canal e influenció a todo el drama europeo que vino después. Y aquí hay un punto clave que no podemos dejar pasar. El objetivo de este movimiento no era simplemente copiar a los clásicos, a los griegos y romanos. No, era reinterpretarlos. Fue un diálogo con el pasado. O sea, tomaron las formas antiguas, como la tragedia o el soneto, pero las llenaron con las inquietudes de su propio tiempo. Las llenaron con la visión moderna de la humanidad, centrada en el individuo. Entonces, si nos tenemos que quedar con una sola idea de todo esto, que sea esta. El renacimiento literario inglés transformó la literatura para siempre. ¿Cómo? Convirtiendo el teatro y la poesía en un espejo profundo, a veces doloroso, pero siempre honesto, de la condición humana. No nos dio solamente grandes obras, nos dio una nueva forma de entendernos. Y ese eco, créanme, sigue resonando con muchísima fuerza hoy.